Bienvenidos alumnos a nuestro espacio virtual. Hoy vamos a concluir con las clases que hemos recibido por espacio de 5 semanas acerca del curso de titulación en educación. La materia que hemos desarrollado ha sido epistemología de la educación. Y dentro de esa materia hemos tenido los temas varios, pero el último, el de hoy, es educación y pedagogía. Esto corresponde al módulo 1, la unidad 5 y la semana 5. Vamos en primer lugar a ver acerca de la educación, porque como son dos temas, tenemos que empezar con educación. Y como decía Sócrates, nada sé, solo sé que nada sé. Algo así, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir este filósofo con esa expresión? Que todos los seres humanos, voluntaria o involuntariamente, estamos inmersos en ese proceso educativo. Porque desde el inicio, desde que empezamos a ser gestados, ¿no? O sea, del momento de la gestación y hasta la muerte, nosotros somos ya como una especie de un cuaderno abierto y vacío, que poco a poco se va llenando con las experiencias que vamos percibiendo de la siguiente manera: del ámbito cotidiano, de las instituciones escolares, del ambiente en el que habitamos y de las personas que nos rodean, o sea, del contexto real. Por eso es que vemos en esta gráfica, en la primera que presentamos, todo un globo terráqueo con todos esos cuadrados que vemos ahí, con esas imágenes, pero que todo circunda alrededor de la educación. Ahora, los subtemas a tratar van a ser pedagogía y filosofía, la pedagogía como arte, clases de pedagogía y la pedagogía y educación. ¿Qué podemos decir acerca de la pedagogía y su relación con la filosofía? A través de la filosofía educativa se estudia qué tipo de persona es la que se quiere formar, según la época en la que se está viviendo, en tanto que la pedagogía diseña los conocimientos, actividades y métodos para formar esa persona. Por eso se dice que la pedagogía encierra una serie de parámetros y normas que van a regir el tema, ese proceso educativo. La pedagogía como arte. Varios especialistas señalan que la pedagogía es arte, es ciencia, es técnica, es saber, pero en lo que sí se han puesto de acuerdo es en que la pedagogía está comprendida en la educación, o es educar. Ahora, ¿por qué la pedagogía es arte? Porque se explica que la educación, bien entendida y bien practicada, es toda una obra de arte. Y el maestro es el artista, quien a la hora de producir esa obra de arte, él ha tenido en cuenta el amor, la habilidad, esa capacidad creadora e ingeniosa, la habilidad que hemos mencionado, esa inteligencia para lograr ese producto.
por qué se dice también que la pedagogía es ciencia. Porque ésta tiene un propio objeto de estudio. También tiene principios y métodos científicos, por cierto, entre los más conocidos, que es la experimentación y la observación. También se explica el por qué la pedagogía es técnica. Porque la concepción, la acepción o la definición de la palabra técnica, de acuerdo al diccionario de la lengua castellana, guarda relación con esos parámetros y esas normas que rigen el proceso educativo. Entonces aquí tenemos que la pedagogía como arte, ampliando un poco más, es que a través de la historia ha sido el arte de transmitir conocimiento, por medio del cual los educadores se forman, modelan una personalidad, tratan de convertir un material impreciso en ser formado para que se integre a la sociedad, combinando armónicamente la intuición, las habilidades, el conocimiento y el amor. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en la práctica diaria preparamos los temas que vamos a tratar de acuerdo a la carga y de acuerdo a la especialidad en la que nos desarrollamos. Y todo ello lo hacemos con cariño, porque ya hemos hablado en otro momento de la vocación de servicio. Y entonces no lo hacemos por cumplir o por salir del paso. Lo hacemos siempre conjugando armónicamente la parte intuitiva. Ponemos de manifiesto todas esas habilidades, nuestras destrezas, todo lo que hemos logrado con el estudio, la preparación, la indagación de una serie de aprendizajes o datos o información relacionada con el tema que vamos a ver en el día a día. Aquí ampliamos un poco más a la pedagogía como ciencia. Ella se somete a las exigencias, además de lo dicho anteriormente, de los parámetros y las normas. Se somete a las exigencias del método. ¿Y qué método? El método científico, por eso se dice que es ciencia. La observación y la experimentación. La experimentación que nos puede llevar hasta buena cantidad de tiempo, o sea, no solo un año, son 2, 3, 4 años, 5 años, para lograr un producto, para generar nuevos conocimientos, condiciones que le permiten ser clasificada como ciencia. Tiene como objeto de estudio la formación del sujeto y estudia la educación como fenómeno social y del ser humano. Definitivamente no existe pedagogía sin educación, tampoco educación sin pedagogía. Eso es remarcado por los especialistas permanentemente. Ahora veamos las clases de pedagogía. Siempre basado en el conocimiento del profesor. Siempre el eje es el profesor y el alumno. El profesor como emisor y el alumno como receptor. Entonces el profesor tiene que hurgar en ese conocimiento para mejorar sus contenidos. Y ese conocimiento pedagógico general,
la didáctica, intratallar aquí dentro de este conocimiento y el contenido, ¿no? Y siempre hay una interacción entre todas estas acciones que lleva a cabo, que ejecuta el profesor. Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la pedagogía como pedagogía general, que viene a ser la temática que se refiere a las cuestiones universales y globales de la investigación y de la acción sobre la educación. O sea, qué es lo que investigo y qué va a redundar esa acción sobre toda actividad, sobre toda tarea educativa. Otra de las clases tenemos las pedagogías específicas, que a lo largo de los años han sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento en función de las realidades históricas experimentadas. La pedagogía evolutiva, la pedagogía diferencial, educación especial, la educación de adultos o andragogía, la andragogía de la tercera edad para algunos especialistas, etc. Y acá donde decimos, donde hemos mencionado un diferente cuerpo del conocimiento en función de las realidades históricas, tenemos que ver en la medida que va evolucionando la ciencia, también va evolucionando el ser humano, la tecnología, y todo éxito de la ciencia va sobre la tecnología. Entonces, toca al profesor, junto a sus alumnos, volcar todo ese ingenio, ¿no?, en la creación de nuevos conocimientos y aprendizajes, y mostrando inclusive desde la primaria, y si se puede desde el inicial, lo que pueden producir los alumnos, con la asesoría o el apoyo del profesor. Y luego en la secundaria vemos cómo los alumnos ya vuelcan todos sus conocimientos y desarrollan la ofimática, por ejemplo. Y ahora hay hasta concursos y hay varios ganadores que se van fuera del país porque en realidad desarrollan proyectos exitosos. Vayamos ahora a la educación. Hablemos de Platón, porque empezamos nuestra clase con Sócrates. Ahora hablemos de Platón. Platón, también un filósofo, define a la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. ¿Qué quiere decir con esto? Perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Hoy, más sabes, más te admiro. Nos quedamos muchas veces embelesados de ser parte de un discurso que ha sido propuesto o que ha sido planteado sesudamente, ¿no? Y que causa satisfacción entre los oyentes, ¿no? Lo contrario es cuando ese discurso es una perorata, ¿no? O sea, es un discurso aburrido, sin fundamento, sin un esquema académico. Entonces,
No vemos quizá la belleza física, sino vemos siempre y admiramos cuánto hemos aprendido y cuánto sabemos, cuánto aprendemos a compartir. Y este filósofo se encarga de destacar 3 funciones principales de la educación, las que a pesar de haber transcurrido más de 20 siglos, imagínense cuando ha pasado, estamos en el siglo XXI, aún están vigentes. Y estas funciones son las de siempre, las de formación del ciudadano, pero este ciudadano debe tener o recibir una formación virtuosa con una preparación para una profesión. Entonces tenemos que los primeros niveles son fundamentales, son básicos, son definitivos para preparar al individuo, a esa persona, para una profesión, para ser un buen profesional. La pedagogía. Algunos autores la definen como la ciencia y el arte, que es lo que hemos dicho en algún momento, en clases anteriores, como ciencia, como arte, como saber, como disciplina, pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación. Es decir, tiene por objeto el plantear, el estudiar y dar solución a los problemas educativos. También puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Al final, como conclusión, nosotros podemos deducir que la educación y la pedagogía es un tema que ratifica, además de comprometernos a los docentes, a los profesores, a estar preparados, dedicados e insertados en los procesos educativos. Y también en la investigación, ya que no hay enseñanza sin investigación y no hay investigación sin enseñanza. Así decía Paulo Freire. El aula se presenta como una oportunidad para nosotros ratificar o descubrir nuevos aportes a los conocimientos que hemos compartido en esta semana. Yo espero particularmente que de alguna manera hayamos aprendido un poquito más o reforzando lo que ya sabíamos o quizá ampliando o complementando lo que ya habíamos leído dentro de la formación de los 5 años en su profesión. Muchísimas gracias y espero vernos pronto.